Es para mí un gusto estar con ustedes compartiendo este caso clínico que recibimos en el Servicio de Patología del Hospital Nacional Rosales. Pues pueden ver por el título, es un linfoma de Burkitt, que sin embargo se vuelve interesante porque no es la forma usual de presentación. Entonces vamos a comenzar a exponer el caso. Es un paciente masculino de 73 años, de ocupación agricultor, que tiene domicilio en Ahuachapán y que consultó con un médico particular en esa ciudad por historia de dolor de estómago. El paciente refería, antes del inicio del dolor, más o menos un mes de edema de miembros inferiores bilateral, sin ninguna otra sintomatología. 2 semanas después, el paciente refiere notar el aparecimiento de ictericia que fue progresiva en intensidad y además comenzó a aparecer un dolor abdominal difuso de moderada intensidad que se localizaba en epigastrio. Ante esta sintomatología, el paciente decide consultar con un médico particular. El médico particular, los antecedentes personales del paciente no son contributorios. Tiene un antecedente de una laparotomía exploradora hace 40 años por una obstrucción intestinal y ninguna otra patología presente. Al examen físico, el paciente presentaba una ictericia 3 de 4 cruces, abdomen globoso, tenía un peristaltismo presente y se refería a sensibilidad de palpación, más no rebote. Es por este cuadro que el paciente consulta con un médico particular, como les decía previamente, quien le indica una ultrasonografía. En la ultrasonografía, realizada también en la ciudad de Ahuachapán, lo que encuentran es que a nivel de epigastrio se identifica una masa hipoecogénica de bordes irregulares con halo hipoecogénico de un patrón mixto, sin anormalidades a la aplicación de Doppler color. Anatómicamente orienta a un origen gástrico y refieren que además hay dolor al paso del transductor y que mide aproximadamente 6.8 por 9.6 en el sentido longitudinal y en el transverso de 6.6 por 8.3. No había líquido libre en cavidad. A ellos les pareció que el páncreas era de forma y tamaño normal y es por eso que concluyen que se trata de una masa en epigastrio a descartar un SEA gástrico. Y además encuentran estetosis hepática, grado 1. Posteriormente al paciente se le realizó un TAC abdominal, siempre en Ahuachapán, el cual reporta los siguientes hallazgos. Una masa sólida de contornos irregulares, infiltrativos a nivel de la cabeza y el proceso uncinado del páncreas, que mide 15 por 11 por 3 por 8.9 centímetros e infiltra el conducto biliar común y el conducto de Wirsum distal, causando además dilatación leve de la vía biliar intrahepática, de la vesícula biliar y del conducto de Wirsum distal. Además, infiltra la segunda y la tercera porción del duodeno a raíz la raíz del mesenterio y engloba tanto a la arteria como a la vena mesentérica superior. Y concluyen que es una masa sólida, localmente infiltrante de 15 por 11 por 8.9 en el páncreas, consistente con un adenocarcinoma pancreático. Además, otro hallazgo que se reporta en el TAC es la presencia de una masa en la glándula suprarrenal izquierda a considerar metástasis. Esta masa tenía un tamaño de 6 por 2 centímetros. Con esta información, el paciente es referido de Ahuachapán al Hospital Nacional Rosales. En el Hospital Rosales, el paciente es sometido a una nueva ultrasonografía donde describen que el páncreas no se puede valorar adecuadamente por una alteración de la arquitectura con una masa de probable origen en la cabeza del páncreas que mide 10.4 por 6.5 por 13 centímetros. Heterogénea, hipoecogénica, bien delimitada, vascularizada al Doppler color, que no produce refuerzo acústico posterior. Únicamente se observa cuerpo y cola de aspecto de adecuado tamaño. Entonces, estos son los estudios que tenía el paciente. Luego, el día 6 de mayo, el paciente se le realiza un CEPRE
pero no hay una nota de realización del procedimiento, por lo cual no sabemos específicamente en qué institución se realizó. Sin embargo, en una nota de evolución se reportan que describen en este procedimiento la presencia de una neoplasia avanzada de la ampolla de Vater. Reportan de que con el CEPRE no hubo una mejoría al problema obstructivo que tenía el paciente biliar, pero que se logró tomar una biopsia. Entonces, como son biopsias endoscópicas, pues usualmente no tenemos fotografía de ellas. Sin embargo, se recibieron 4 muestras endoscópicas de color castaño claro que se incluyeron en su totalidad, que son las que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla. La mayor parte de estudios inmunohistoquímicos que van a ver y también con hematoxilina eosina se realizaron, las imágenes se obtuvieron de la imagen superior izquierda. Entonces, al bajo aumento, pues lo que podemos ver es que está revestido este fragmento por mucosa intestinal de duodeno, y podemos ver que en la parte superior, en la parte inferior, creo que pueden observar que había cierto defecto de preservación del tejido. Entonces, lo cual no nos ayudaba en el diagnóstico. Cuando nos acercamos a ver la mucosa intestinal, podemos ver que las células epiteliales no tienen características malignas, no hay displasia, ¿verdad? Y podemos ver que hay un infiltrado inflamatorio crónico a nivel de la lámina propia. Sin embargo, cuando descendemos, vemos que hay un borramiento total de lo que es la anatomía normal, y hay una sustitución por una neoplasia maligna que está constituida por células redondas. Ya vamos a ver a mayor aumento que se disponen en un patrón difuso, y es posible observar algunos macrófagos que están fagocitando cuerpos tingibles. Entonces, esto a nosotros nos pareció que era más una neoplasia de origen linfoide que algo epitelial, que es lo que hubiéramos esperado con los estudios previos. Al ver a mayor aumento, podemos encontrar la presencia siempre de esos macrófagos aislados que tienen cuerpos tingibles en su citoplasma, pero también pueden observar ustedes que la célula es una célula intermedia que tiene escaso citoplasma, y además en algunas áreas el citoplasma y los núcleos están angulados y se disponen en forma difusa. Entonces, la impresión diagnóstica para nosotros continuaba siendo que esto era probablemente un linfoma. En vista de eso, pues mandamos un primer panel de inmunohistoquímica, y pues en primer lugar queríamos descartar las neoplasias más frecuentes de la ampolla de Vater, que como ustedes saben son los carcinomas. Y es por ello que empleamos el marcador AE1 AE3 para determinar si esta neoplasia era de origen epitelial. Y como pueden ver en las dos imágenes, hubo un marcador, un control interno, que era el epitelio intestinal, el cual efectivamente fue positivo para E1, E3, pero la neoplasia fue negativa. Además, para investigar nuestra sospecha diagnóstica, que era un linfoma, en vista que no tenemos en el servicio de patología en ese momento, porque esto fue en mayo, ¿verdad? No teníamos en ese momento no contábamos con CD45, entonces tuvimos que enviar de una sola vez CD20 y CD3. Y como pueden ver ustedes aquí en la imagen del CD20, pues prácticamente todas las células que están a nivel subepitelial fueron positivas para CD20. Lo único que no fue positivo para CD20 fueron los vasos sanguíneos y aquellos macrófagos que vimos que habían fagocitado. Y en la imagen de la derecha, pues pueden ver ustedes cómo la marcación no solamente fue generalizada, sino que fue intensa.
El CD3 es todo lo contrario. Ven ustedes cómo las únicas células que pintaron fueron las que se encontraban a nivel subepitelial en la lámina propia, que eran linfocitos T presenciales no neoplásicos, y así como en la imagen de la derecha pueden ver las células neoplásicas negativas de color celeste y una escasa presencia de linfocitos T, que también son linfocitos no neoplásicos. Con lo anterior, pues ya habíamos, pues eso ya nos permitía diagnosticar un linfoma no Hodgkin B. Sin embargo, teníamos todavía que clasificar adecuadamente esta neoplasia. Y es así como enviamos en el segundo panel los anticuerpos que teníamos para poder hacer esta clasificación. Entonces, en primer lugar, pues mandamos un BCL6 para determinar si esta neoplasia correspondía al centro germinal o no. Y es así como ustedes pueden ver que fue ampliamente positiva y fuertemente positiva el BCL6 a nivel nuclear, lo cual ya nos estaba diciendo que esta neoplasia pues era un linfoma B, pero además un linfoma B centro germinal. Esto ya nos limitaba el espectro de probables diagnósticos. Ya solamente estábamos los que caen en esta categoría sería un linfoma folicular, un linfoma difuso de célula grande B, un linfoma de Burkitt y un linfoma de Hodgkin, pero que estaba descartado porque la histología en la escasa muestra que teníamos no parecía corresponder, ni los marcadores anteriores del CD20, esa contundencia del CD20 tampoco correlacionaba con el linfoma de Hodgkin. Entonces era de ver cuál de las opciones que quedaban era la que presentaba el paciente. Le enviamos también un BCL2, ¿verdad? Y esto sí ya nos sugirió fuertemente cuál era el probable diagnóstico, porque, como pueden ver ustedes, la neoplasia fue BCL2 negativa y lo único positivo que se pueden ver otra vez a nivel de la lámina propia, pues son los linfocitos T, ¿verdad? Que pueden ser BCL2 positivo, pero la neoplasia pues era ampliamente negativa, igual las escasas células positivas pues eran aquellos linfocitos T que también marcó el CD3, que son no neoplásicos. Y además, otro marcador que nos apoyó en el diagnóstico que estábamos pensando, pues es el Ki-67. Como ustedes saben, pues es un marcador nos está marcando la proliferación celular, y vean ustedes que en la imagen de la izquierda, pues prácticamente el Ki-67 está marcando las mismas células que marcaba el CD20. Y en la imagen de la derecha, pues lo que ustedes pueden ver es que prácticamente el 100% de la neoplasia es positiva para Ki-67. Además, pues teníamos que descartar otros linfomas. El segundo panel, recuerden, se lo enviamos antes de saber el resultado de BCL6, BCL2, y es por eso que enviamos ciclina D1, porque uno de los diagnósticos diferenciales pues es el linfoma del manto. Sin embargo, no enviamos primero CD5 porque no teníamos existencia de anticuerpo en ese momento. Por eso fue que enviamos directamente pues la ciclina D1, que como ustedes pueden ver otra vez es positiva como control interno en las células epiteliales de la muestra y es negativo en la neoplasia. Entonces, con todos estos hallazgos concluimos que estamos ante un linfoma de Burkitt de la ampolla de Batter, que como mencionábamos no es una de las manifestaciones frecuentes de esta neoplasia, ni tampoco la edad del paciente, un paciente de 73 años, y por eso es que nos pareció interesante este caso. Aprovechando, pues, bueno, vamos a continuar diciendo que la evolución del paciente una vez que se tuvo el diagnóstico, pues fue evaluado por cirugía, fue evaluado por oncología, quienes determinaron de que el paciente se encontraba ya fuera de protocolo quirúrgico y fuera de protocolo oncológico. Y es por eso que se le dio referencia a cuidados paliativos al Hospital Divina Providencia. Después del diagnóstico por medio de la biopsia,
El paciente se revisaron las láminas o las placas, por llamarlo de alguna forma, del TAC que se realizó en Ahuachapán y se demostró, o sea, se identificó la presencia de una neoplasia, una tumoración retroperitoneal que incluso ya comprometía los ganglios inguinales bilaterales. Y es por eso pues que el paciente lo declararon fuera de protocolo oncológico. Entonces, ya que estamos hablando de un linfoma que no es común, pues entonces vamos a revisar muy brevemente y muy rápidamente pues el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt pues fue investigado por Denis Burkitt allá por los años 40, cuando en su misión en África, él pudo constatar la presencia de una entidad que afectaba principalmente niños a nivel de los huesos de la mandíbula, y es como él comienza a investigar lo que actualmente lleva su nombre, el linfoma de Burkitt. Es una neoplasia linfoide altamente agresiva, de la cual se reconocen 3 variantes epidemiológicas, y no solamente variantes epidemiológicas, sino que también cambia la epidemiología, cambia la geografía, las manifestaciones clínicas en estas diferentes variantes. Entonces tenemos el linfoma de Burkitt endémico, el linfoma de Burkitt esporádico, que sería el que afecta al paciente, y el linfoma de Burkitt asociado a inmunodeficiencia. Sobre el linfoma de Burkitt endémico, como les decía, es un linfoma poco común. Se dice que es el 1% de los linfomas en Estados Unidos y en Europa. Lastimosamente no tenemos estadísticas propias, pero se dice que es el 1% de los linfomas. Es más frecuente en niños y en adultos jóvenes, y aunque se describe que puede haber un pequeño pico allá en la tercera edad, que es lo que le pasa a este paciente. Y sin embargo, la edad promedio pues en adultos es de alrededor de los 30 años, con una relación hombre-mujer de 2 a 3 hombres afectados por cada mujer. Además, algunos libros señalan de que aunque en Estados Unidos y Europa es el 1%, en algunas regiones como Suramérica también se encuentra en intermedio en cuanto a la frecuencia entre Estados Unidos y Europa y África, donde es uno de los linfomas más frecuentes. En cuanto a la etiología y la patogenia, pues la clave en la etiología y en la patogenia del linfoma de Burkitt es un reordenamiento de un gen, del gen c-MYC, ¿verdad?, que provoca su desregulación. Esto se da a través de una translocación, la translocación 818, en la cual intervienen el gen c-MYC como el gen IGH. Esto lo que nos va a dar es una desregulación de c-MYC, lo cual estimula la proliferación celular. Y de hecho, pues el hallazgo característico en esta neoplasia es la mutación de c-MYC. Sin embargo, la mutación c-MYC no es específica del linfoma de Burkitt, porque puede estar presente en otros linfomas como el linfoma plasmablástico, el linfoma B de alto grado. Y también, por el otro lado, pueden existir linfomas de Burkitt que no tienen la mutación c-MYC. Se dice que del 15 al 20% de los linfomas de Burkitt pueden no tener esta translocación 814. Entonces, sí, aunque es característica, no es patognomónica. Sin embargo, se ha visto también que este reordenamiento de c-MYC no es suficiente por sí mismo para el desarrollo de la neoplasia. Y es así como se ha visto que hay algunos cofactores. Entre ellos, el más asociado es el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, este se puede demostrar en el 95% de los linfomas de Burkitt endémicos, pero solamente en el 20 al 30% de los linfomas de Burkitt esporádicos y del 25 al 40% de los casos asociados a inmunodepresión. Y aún en estos casos llama la atención que
El linfoma de Burkitt se desarrolla en aquellos pacientes al inicio de la enfermedad cuando todavía tienen conteos de CD4 altos. Esto lo que nos está diciendo es que no es la inmunodepresión en sí la que predispone al linfoma de Burkitt, sino que pareciera haber algún tipo de interacción entre el virus de HIV y, virus Epstein-Barr y HIV, para que se dé la modificación a nivel de SMIC. Otro factor que también se ha asociado, que incluso cuando se comenzaba a estudiar la enfermedad allá en los años 60, se pensó que podría ser el causante del linfoma de Burkitt, era el Plasmodium, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el linfoma de Burkitt endémico se encuentra en las mismas regiones donde es endémico el Plasmodium. Por lo tanto, la malaria se pensó que era la causante del linfoma. Ahora, no es que se piense que sea la causante directa. Sin embargo, pareciera haber algún tipo de interacción entre Plasmodium o, más aún, entre el sistema inmunológico. Pareciera que el Plasmodium estimula de alguna forma el sistema inmunológico para que el virus de Epstein-Barr intervenga y se produzca la transmutación. Y la otra es, como decíamos, el HIV, por lo mismo que les explicaba, no por la inmunodeficiencia en sí, sino pareciera que hay un tipo de interacción entre el HIV y el virus de Epstein-Barr para que se dé la translocación que mencionábamos anteriormente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues cada uno de los diferentes variantes va a tener sus propias manifestaciones. El Burkitt endémico pues afecta principalmente a niños en la región facial o en la región mandibular, mientras que el esporádico va a ser usualmente una masa abdominal y la más afectada va a ser la región iliocecal. En segundo lugar, puede afectar el retroperitoneo y puede afectar ovario, riñón y mama. Sin embargo, esto es mucho menos frecuente. Lo que sí es común a las tres variedades es la afectación del sistema nervioso central. Las tres pueden infiltrar el sistema nervioso central, lo cual agrava el pronóstico del paciente. Ahora, la morfología, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en el linfoma de Burkitt? Pues lo que vamos a ver, si ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, es una neoplasia hasta cierto punto monótona, pero que llama la atención la presencia de esas células claras en medio de ese mar de células basófilas. Esto es lo que se ha llamado el famoso Starry Sky o cielo estrellado. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el cielo estrellado no es exclusivo del linfoma de Burkitt. Entonces, esto pues nos puede ayudar a nosotros a orientarnos. Sin embargo, sepamos de que puede haber otros linfomas que pueden tener también este mismo aspecto que ya vamos a ver más adelante en el diagnóstico diferencial. Luego, en la imagen de la derecha, pues ustedes pueden ver lo que les mencionaba, es una célula relativamente monótona de tamaño intermedio. Los núcleos pueden estar angulados, de bordes angulados, no redondos, y pueden ver ustedes también la presencia de los macrófagos con esos cuerpos tingibles en su citoplasma. También observen la gran cantidad de figuras mitóticas que están presentes en esa fotografía. El linfoma de Burkitt es uno de los tumores que tiene el crecimiento más acelerado. Se dice que la masa tumoral puede duplicarse en 1 o 2 días. Eso usualmente nos lleva a que el tumor es rápidamente progresivo, ¿verdad? El crecimiento es acelerado y también como consecuencia las historias clínicas de estos pacientes también son cortas porque refieren historias de 1 mes de evolución cuando comienza a aparecer la neoplasia. Obviamente que va a depender de la localización. Localizaciones como retroperitoneo pues van a ser mucho más, van a tardar un poco más de tiempo, pero aquí ganglios linfáticos
cervicales, inguinales, pues obviamente pueden ser más rápidas. Y aquí tienen ustedes todavía mayor aumento del lado izquierdo, pues la célula neoplástica es una célula, ya decíamos, de tamaño intermedio. El núcleo puede tener varios nucleolos pequeños y pueden tener cierto aclaramiento, como ustedes lo pueden ver en ambas fotografías, principalmente en el lado izquierdo, y ahí tienen ustedes un macrófago para que puedan comparar esos cuerpos tingibles que se veían en la lámina anterior. Entonces, ¿cuál es el fenotipo del linfoma de Burkitt? Pues va a ser positivo para los marcadores conocidos como PAM-B, ¿verdad? Los CD19, CD20, 79A y PAC5. Como es una neoplasia centrogerminal, entonces van a ser positivos el BCL6 y el CD10. Y otra de las características que tiene, pues, es la alta tasa de replicación, lo cual hace que usualmente el Ki-67 ande arriba del 95% o casi 100%, como lo describen los libros. Además, otros marcadores que pueden resultar positivos son el CD38 y el CD34. Y es negativo para BCL2, TDT, CD5, CD23, CD138 y ciclina D1. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos varios neoplasias. Algunas de ellas pueden ser muy parecidas en hematoxilina eosina y es por eso que es indispensable el marcaje inmunohistoquímico para poder hacer un adecuado diagnóstico. En primer lugar, podemos tener un linfoma B de alto grado, ¿verdad? Pero aquí la diferencia va a ser que el linfoma B de alto grado es BCL2 positivo, a diferencia de Burkitt. Entonces, eso ya nos está estableciendo una diferencia. Luego, también podemos tener uno de los que más se parece es el linfoma del manto. Pero el linfoma del manto tenemos que recordar que va a ser BCL2 positivo, ciclina D1 positiva y también CD5 positivo. Y el BCL6 va a ser negativo porque es un linfoma, el linfoma del manto, que no es del centro germinal. Otro diagnóstico diferencial es un linfoma difuso de células grandes B. Y aquí el asterisco, la estrellita, la hemos puesto ahí para recordar que el linfoma difuso de células grandes B les puede dar una imagen en cielo estrellado. Entonces, recordemos, no todo cielo estrellado es necesariamente un linfoma de Burkitt. Pero la diferencia sería aquí que el BCL2 va a ser positivo y el Ki-67, aunque va a estar elevado, usualmente no supera el 90%. Otro de los diagnósticos diferenciales es el linfoma linfoblástico B. Aquí, pues, nos ayuda el TDT, ¿verdad? Que va a ser positivo en el linfoma linfoblástico, y el BCL6, que va a ser negativo, porque no es del centro germinal. Hay que tener cuidado porque recordemos que el linfoma linfoblástico B puede ser positivo para CD10, ¿verdad? Lo que nos puede dar erróneamente la impresión que estamos ante un centro germinal, pero esa duda el BCL6 nos la puede resolver. Y tiene una estrellita a la par de la letra B porque el linfoma linfoblástico también les puede dar una imagen en cielo estrellado. Y finalmente, el otro linfoma diferencial es el linfoma plasmablástico, que, como se imaginarán ustedes al ver el asterisco ahí, también les puede dar un cielo estrellado, también pueden encontrar un Ki cercano al 100%, pero la gran diferencia va a ser que este linfoma va a ser positivo para marcadores plasmáticos y va a ser negativo para PAM-B, es decir, va a ser negativo para CD20, 79A, 19, PAC5, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es el diagnóstico diferencial de esta neoplasia.